Nuestro recorrido por los municipios afectados por la Dana nos trae hoy a Alaquàs. En este municipio del Horta Sud también sufrieron las inundaciones y el desbordamiento del barranco de la Saleta. Alrededor de 100 viviendas resultaron afectadas y tan es así que algunas de estas familias a día de hoy, 6 meses después, no han podido volver a sus casas. En esta edición, en el podcast de hoy de Valencia 2025, Renacer tras la Dana, vamos a conocer la historia de Eva María Martínez y Susana Lázaro. Son socias, gerentes de la empresa Via Heràclia, dedicada al turismo cultural. Vamos a conocer cómo afectó a sus negocios, a sus casas particulares y a la de sus familiares. Y además repasaremos otras inundaciones históricas que han condicionado la vida de los vecinos y vecinas de Alaquàs. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Eva, Susana, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Gracias por recibirnos, porque estamos acostumbrados a escucharos en otro contexto, en el Ser Viajeros, hablar de viajes, de cosas muy agradables. Bueno, ahora vamos a hablar de la Dana. Primero vamos a ubicarnos. Quien nos esté viendo en imagen verá que estamos en un edificio antiguo, estamos en el Castell de Alaquàs. Sí. Estamos en la biblioteca, Exacto. Lo que debería ser una biblioteca, porque detrás no nos quedan ni libros ni estantería. Exacto. ¿Qué pasó aquí? Pues nada, que el agua entró al castillo también. Entró a las casas, entró por todas las calles y entró a nuestro castillo, claro. Y pues eso, él ha sido bastante afectado, este muro que se ve aquí. Y debajo también está el aljibe, se llenó hasta arriba de agua, los vestuarios, el ascensor que pega en esta parte, almacén. O sea que el castillo pues también. No ha sido la primera que ha sufrido, pero bueno. A Después os preguntaré por vuestra especialidad y por las inundaciones históricas. Os veo con libros en la mano, libros que se han salvado. Pues casi, porque mira, como ves, por ejemplo, lo podéis ver, que tienen las hojas, pues eso, todo todavía curvado. Claro, ten en cuenta que toda esa pared que vemos ahí, que ahora mismo no hay nada, se puede ver el panel blanco, pero justo detrás está el muro original del edificio, que es del siglo XVI. Pues toda esa parte estaba, como estamos viendo aquí, que es todo libros. Entonces, claro, esos libros, muchos al final pues se deterioraron del todo, otros sí que se han podido salvar, algunos siguen con humedad, otros siguen ahí en las cajas. Vemos también allí, para los oyentes que no nos estén viendo, cajas apiladas con los libros que se han podido salvar. Claro que sí. Hasta ver de qué manera, pues eso, poco a poco, como ya sabemos que poco a poco pues las cosas se van solucionando, pues eso, volveremos dentro de nada a verlo otra vez la biblioteca completa. Con sus libros. Sí, esta biblioteca tiene un tesoro muy grande, que son 45 años de investigación, de cuadros de investigación, y esta biblioteca pues tiene esos ejemplares de esos 45 años de la investigación sobre la historia de Alaquàs. Entonces, claro, es una biblioteca un poco especial, bastante especial. Bastante especial. Hubiese sido una pérdida patrimonial importante, ¿no? Mucho. Ya no solo por el edificio, estructuralmente, como pasa en otras muchas casas. Todas las casas son importantes, claro. Pero claro, precisamente en esta zona, la biblioteca, al estar más inclinado el edificio, porque va justo hacia la zona del aljibe, que es justo lo que está aquí abajo, ¿vale? Pues entonces, claro, esta zona precisamente, que es la biblioteca, pues aparte de ser un tesoro en la estructura propia del edificio, pues es un tesoro con todos los libros que hay aquí, porque esta zona también hay libros que hay muy, muy antiguos, pues que, claro, que no son ni siquiera de este siglo, imaginaros. Entonces hubiera sido también una pena que se perdiera todo. Cualquier casa es importante, evidentemente, y es lo primordial para una familia. Claro. Además, tengo entendido que no solo os ha afectado en el trabajo, en lo profesional, ahora os preguntaré, sino también en lo personal. Sobre todo a ti, sí, ¿no? en el garaje, el trastero, pues el negocio que tenemos de familiar, de mis padres, que pues la gente que estaba alquilada pues lo ha pasado muy mal, y la gente venía de fuera, ya poco tiempo aquí, y los pobres pues la ayuda era prácticamente ninguna, todo el mundo en el barrio ayudando, y a ellos nadie se les acercaba. Y nada, nos llamaron y enseguida estuvimos ayudándoles bastantes días, porque ahí también pegó muy fuerte, pega mucho a la zona de Aldaya. Y claro, pues eso. La afectación del edificio y del bajo era muy grande, muy grande. ¿Tú te acuerdas que me contaste que cuando fuisteis la primera vez allí al bajo de tus padres del negocio, que estaban a esta familia que era de fuera, que cuando os vio que le llevabais un montón de cosas para limpiar, se pusieron a llorar? Sí. Ella cada vez que nos veía aparecer, cuando veíamos que teníamos carencia, ellos no hablan bien, porque ellos son de China, no hablan muy bien, casi nada español. Su hijo, un hijo así joven,
convéncete, pero el problema es que, claro, pues cuando están ellos no te puedes comunicar muy bien. Entonces, claro, cuando veíamos alguna carencia o entendíamos que le faltaba algo, pues ahí que le llevábamos cosas y la verdad es que estaban muy agradecidos. ¿Han podido recuperar la actividad ellos 6 meses después? Sí, pero enseguida, o sea, fueron rápidos y ayudamos mucho. Le ayudamos con el consorcio, cuando vino el señor del seguro, con el inventario de pérdidas, de daños, hicimos un listado. Mi hermana que estaba escayolada, que no podía, pues la llevamos con un coche allí para que pudiera ayudar con ello, porque ella también quería participar, ya que no podía quitar barro, pues a participar con todo eso. Ella gestionó todo eso y por eso, porque necesitaban que alguien les llevara un poco de guía en este asunto de papeleo, documentación con los seguros y todo eso. Y ahora os pregunto por lo profesional, porque hemos visto muchas imágenes y hemos conocido muchos casos de negocios que no han podido reabrir sus puertas y porque hemos visto que han sido afectados físicamente. Pero bueno, no ha sido exactamente vuestro caso, pero sí se paralizó por completo. Sí, claro, porque a ver, nosotras no tenemos un local propio, físico, porque claro, nosotras trabajamos en un castillo, trabajamos en un yacimiento íbero o en un yacimiento romano, trabajamos en museos, claro. Entonces, claro, ¿cómo nos afectó? Pues de la manera que afectó precisamente a ese patrimonio local de los municipios donde trabajamos, ¿no? En este castillo también, por ejemplo, donde estamos, o en el Museo del Palmito de Aldaya, donde hacíamos visitas también, que teníamos escapadas comarcales con el periódico El Meridiano y con Diputación de Turismo, pues todo eso se anuló. Pues también con la Mancomunidad del Hortasud, que teníamos un montón también de actividades programadas con 4 productos diferentes, pues visitando las torres, pues claro, las torres también de Albal, pues claro, todas estas visitas se tuvieron que anular. Claro. También, por ejemplo, en el Racholar, en el Museo de la Racholería de Paiporta, también teníamos unos talleres de Mafalda esperándonos, pues eso, un poquito antes de llegar la Navidad para los colegios de allí, y tampoco pudo ser. Entonces, claro, es que me estáis nombrando pueblos, Albal, Aldaya, Paiporta, Torrent creo que también tenía. Claro, todos municipios afectados por la Alfafar también. La que era el PI, que llevaba 2 años rehabilitada y abiertas sus puertas, pues también, claro, con el escapadas del Meridiano íbamos mucho a Alfafar, a la alcaldía del Pi. Claro, un parón de repente total, absoluto. Muchos contratos. ¿Durante cuánto tiempo? Y muchas actividades. Pues bastante. Muchos aún se han recuperado aún porque, por ejemplo, el Museo del Palmito de Aldaya todavía no está abierto. Entonces hay mucho patrimonio que ha desaparecido. Entonces es como tenemos que reinventar a la hora de poder rehacer nuestro trabajo dentro de la comarca, que es donde más trabajamos. Trabajamos a nivel provincial y a nivel de Comunidad Valenciana, pero aquí a salir de casa, por ahora tenemos la suerte de ser profetas en nuestra tierra, que nunca se puede decir, que mucha gente no lo puede decir, pero nosotros sí. Pero claro, cambiando un poco pues la ruta del agua de Manises y de Cuart, cambiando el itinerario, contando otras cosas. Entonces claro, que la ruta del agua estamos pegadas al río Turia, contando, claro, y la destrucción ahí de la Dana ha sido bestial. Entonces, claro, ya contamos las cosas que contamos, pero aparte contamos, pues ya no el plan sur del 57, sino también contamos el plan que será a partir de ahora. Claro, os ha condicionado muchísimo. ¿Y 6 meses después cuál es vuestra situación en cuanto al negocio, en cuanto a lo profesional? Bueno, pues nosotras, la verdad es que fue un parón pequeñito. La verdad es que también fue un parón a nivel, yo creo, más como sentimental. Porque, sí, lo necesitabais. Sí, además es que era necesidad de ayudar. O sea, nosotras estábamos que queríamos acudir a todo, no podíamos acudir a todo porque es imposible. Conocíamos tanta gente en tantos municipios que lo estaban pasando mal por cualquier circunstancia personal o profesional, que es que no podíamos llegar a todo. Entonces, Susana y yo, pues lo primero que dijimos a estos, a los directores de estos museos, de este patrimonio donde nosotros trabajamos, es decir, mira, en cualquier momento que necesitéis nuestra ayuda, por favor llamarnos. Pero yo es que mandaba audios y yo, o sea, me acuerdo que nos puedo enseñar con audios llorando, ¿sabes? Como diciéndoles, no os preocupéis, que os vamos a ayudar en todo lo que sea. Claro. Si tenemos que empezar, en cuanto volváis otra vez a llenar de vida el museo, por ejemplo, pues llamarnos, que venimos a hacer talleres gratis, porque lo que queremos es que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, ¿no? Y cuando precisamente nos llamaron del Racholar, del Museo de la Racholería de Paiporta, me manda un correo Eva Sanz, que es la directora, que es maravillosa, y nos manda un correo y nos dice, vamos a empezar, vamos a hacer la primera exposición después de la Dana. Precisamente era renacer después de la Dana,
como vosotros sabéis, las fallas, pues claro, allí no, las comisiones falleras no pudieron plantar. Entonces se hizo una exposición en la parte de arriba del salón del Racholar, donde las comisiones, con cada falla de allí de Paiporta, pues estaban mostrando cosas que habían pasado durante el proceso todo de la Dana, ¿no? Y cómo luego y cómo les afectó y cómo han ido renaciendo poco a poco. Y entonces nos manda un correo Eva y nos dice: necesitamos un taller de los vuestros. Ya solo de los vuestros para nuestros niños de los coles de Paiporta. Entonces, claro, le dijimos, llorando le dijimos, por supuesto, lo que necesitéis. Ese es el espíritu también de nuestro podcast, Renacer tras la Dana, y por lo que nos estáis contando, vosotras estáis renaciendo también y reconstruyendo vuestro negocio, pero no nos estamos fijando mucho en eso, porque lo primordial, decíamos, son la vida de la gente primero y las casas, pero ¿y en cuanto al patrimonio que se ha visto dañado por esta Dana? Es muy importante. Es muy importante porque, de hecho, nosotros nos quedó, pues estábamos haciendo una guía digitalizada sobre el turismo y el patrimonio de la Horta Sud, y claro, pues esa guía pues habrá que darle otra vuelta, ver en qué estado está el patrimonio, pero seguramente saldrá todo reforzado, aunque hay patrimonio que igual algo ha desaparecido o algo ha sido muy dañado, pero sí que se va a enfocar de otra manera, se va a ver de otra manera, porque los pueblos van a querer mostrar lo mejor de sí mismos. Entonces, de hecho, yo me acuerdo el día 10 de noviembre, fue pues 10 días después de la Dana, que fue el primer día que trabajamos, que no teníamos cuerpo de trabajar, ¿te acuerdas? Sí. Y fuimos a otro municipio que no le afectó. Fuimos a otra comarca, no quiero decirlo, porque nosotros encantados de que nos llamaron, ¿vale? Pero claro, cambiamos de comarca y parecíamos que cuando volvíamos a la Cuas y a nuestra comarca, entrábamos, yo qué sé, en un estado de guerra, o sea, en un lugar que había pasado... O sea, porque era la devastación y la desolación y la suciedad y todo conforme estaba... Era un cambio brutal. Ellos con suerte de que no lo pasó. Sí, además es que era muy visible porque nosotros llegamos a ese pueblo, como llegamos siempre, cada vez que vamos a trabajar allí, ¿vale? Y ya entrando, nosotras en nuestro coche, entrando ya veíamos y decíamos, ay, si está todo limpio, mira si se ven las aceras, mira si se ven los árboles que no están arrancados, el césped y las flores. Y al bajarnos del coche lo veíamos todo normal, tan normal, que nos miramos y decíamos, qué rabia, y qué pena que unos estén tan bien y otros estén tan mal. Pero como la sensación esa se repetía mucho en los primeros días cuando cruzabas el río y estabas igual. Claro, igual. ¿No? Claro, imagínate, toda esa gente de Valencia, para ellos la vida continuaba que igual. venía aquí a ayudarnos, pues ese cambio también lo veían ellos diariamente. Claro. Sí. ¿Cómo podía ser? Os he preguntado por el daño en el patrimonio, por si habéis vuelto ya más o menos 6 meses después a la normalidad y al trabajo, a la actividad. Por supuesto que sí. ¿Cómo veis a la Cuas y el pueblo ahora mismo, si nos damos una vuelta por fuera por las calles, bien, cómo bien, está? Está bien, sí. Ya no bien, parece que aquí pasó lo que algo, pasó. Sí. De puertas hacia adentro, ¿no? Sí, claro. Sí que es cierto que visiblemente ya no se ve afectado, claro, de la misma manera, ni muchísimo menos. Sí que hay zonas y calles en el barrio, sí que está más pegado al Laya, que es pues el barrio de la Virgen del Carmen, ¿no? Del Olivar, de la calle San Francisco, que que fue demoledor allí, pero demoledor. Claro, sí que se ven ciertas marcas todavía, porque es que poco a poco, claro, hay que tener en cuenta que esas casas que son tan antiguas, pues lo que hay que hacer es esperar primero a que se sequen. De hecho, es que es lo que te dicen. Claro. Tienes que esperar a que se seque para luego picarlo, volverlo a enlucir y ya pintarlo. Pero claro, como tampoco ha dejado de llover, es que llevábamos muchos meses que también pues eso, el invierno y la lluvia, pues no lo han permitido. Pero el resto... O sea, muy bien. Claro. Los servicios públicos funcionan. Sí, además. Entonces, al principio, pues el tema de... Claro, la sede de los camiones y todo de limpieza de la Cuas estaban en Paiporta. Entonces, pues eso, pasaban cosas graves. Entonces, claro, la basura no se puede recoger. Entonces, claro, esos 15, 20 días primeros fueron cruciales, pero enseguida no estaba todo como estaba, pero enseguida, poco a poco, lo poco que hacían, que podían hacer con sus recursos, se notaba muchísimo porque es que había... Y cuando cruzas de pueblo, que estamos al lado de Aldaya, aún se notaba más porque Aldaya estaba... Claro, mucho más afectados. Sí, 100%. Voy a abusar de vuestros conocimientos, porque decíais, además me llama la atención, a partir de ahora cambiaremos y modificaremos, introduciremos información nueva a raíz de la Dana, de lo que ha pasado el 29 de octubre del 24, pero inundaciones hemos sufrido, ha sufrido también a la Cuas históricamente. Sí, claro. Sí, de la mano de Aldaya, que las pobres van las dos juntas. Sí, hay una registrada aquí en estos libros de cuadros de investigación, 1731, el 14 y el 15 pasó igual, llovió mucho en la
la parte de arriba, en Chiva y todo eso. Igual. Fue bajando. El 16 de septiembre llovió muchísimo en la ciudad de Valencia, pero la ciudad de Valencia tenía muralla. Entonces, todo el agua que bajó como que quedó aquí, en la Horta Sud. Se estancó aquí. Entonces, desde el castillo, a la parte mirando hacia Torrent, hay 8 metros de desnivel. Esta parte está más baja. Entonces, había un señor en el Vía Crucis, ahí rezando a San Francisco de Paula, que dentro de nada tenemos las fiestas de nuestro patrón, y vio venir el agua. Como las casas eran bajitas y había la mayoría de campo y el pueblo era muy pequeño, es el principio del siglo XVIII, pues él sí le dio tiempo a avisar a la gente y no murió nadie. Solamente quedaron en pie 10 casas. Me estás diciendo una cosa, a principios del siglo XVIII se envió el ESA Alert gracias a este... Sí. Y además este señor, antes que en 2024. Gracias al que había aquí, que era el administrador del señor en aquella época, porque esto todavía era un señorío feudal, claro. Él tenía pues bastante poder en Valencia y lo que hizo fue traerse una colla de trabajadores, de carpinteros, albañiles, para poder hacer estas casas, y en 2 meses construyó todas las casas que había tirado aquella dana del siglo XVIII, en 2 meses. Y solamente quedaron 10 en pie. Pusieron guardas por las huertas para cuidar todos los enseres de la gente que había salido de las casas. O sea, tuvimos un claro ejemplo de cómo se debía actuar, evidentemente, con esa población de esos momentos, pero se pensó en todo, ¿no? En la reconstrucción, en la seguridad. Y en la ayuda, porque, por ejemplo, Torrente, que en aquella época tenía 3 hornos, pues uno de ellos se dedicó única y exclusivamente a hacer pan para la gente de Alacuás. Gratis. ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Cuántas cosas sabéis? Sí que es verdad. ¿Cuántas cosas sabéis? Es que le pasa que, claro, si nos preguntas, si nos tiras de la lengua, pues al final tenemos que contarlo. Ahora tenéis que hacer una ruta especial inundaciones, ¿no? Porque además para ver si aprendemos de algo, ¿no? Si mejoramos en algo. De hecho, fíjate, cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos la ruta del agua de Quart de Poblet y de Manises, ¿vale? Cuando ya llegamos a lo que es la zona de la acequia de Mislata, pues claro, les decimos a los niños, ¿y qué había aquí? Pues había unas huertas, estaba el cauce, súper bonito, con los patos, Cuando vienen con papás, le contamos pues lo del Plan Sur, ¿no? Tras la riada del 57, y les enseñamos fotos originales que salieron en las provincias, por ejemplo, de aquella época, ¿vale? Y los niños ven las fotos y dicen, ay, pero si eso es lo que ha pasado con la dana. Claro. Entonces, claro, a ellos ahora su dana fue pues aquella riada del 57, y al contar las dos cosas realmente, ellos lo están viviendo de manera que el día de mañana lo contarán como nosotras hemos contado y hemos investigado la riada del 57, que fue cuando hubo que hacer el Plan Sur. No sé, ¿será que pueden hacer otro plan Norte, por ejemplo, o llamarle Plan X, para que no vuelva otra vez a suceder? Porque lloverá, pero para evitar una catástrofe como eso es, y que hay que aprender de la historia también. Bueno, Susana Lleva, muchísimas gracias por estar en este podcast, por vuestros conocimientos, y nos alegramos muchísimo que 6 meses después hayáis retomado la actividad y más o menos volver a la vida. No, estamos totalmente renacidas. Nos alegramos ayudando a renacer. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Continuaremos nosotros, este ha sido el capítulo 18, continuaremos visitando más municipios afectados por la dana. La semana que viene estaremos concretamente en Godelleta. Valencia 2025. Renacer tras la dana. Dirección Jessica Crespo. Vídeo y edición Santi Botella. Patrocina Balearia y Caixa Popular.